Oremos. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Viernes 26 de enero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como a mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un feliz viernes para todos ustedes. Recordemos de la misericordia, que hoy podamos hacer un acto misericordioso, y mi acto para ustedes es que me pueden enviar sus peticiones, sus intenciones, para yo poder celebrar la misa hoy y ofrecerla por todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito. San Timoteo fue un obispo y mártir en el año 97, nacido en Listra. La única información que poseemos de Timoteo procede del libro de los Hechos de los Apóstoles y de las dos cartas a él dirigidas por San Pablo. Era hijo de un gentil y de madre judía llamada Eunice. Timoteo significa tengo un gran respeto a Dios. Fue un discípulo muy amado de Pablo, al igual que Tito. Era un joven conocedor de las Escrituras y Pablo le confió el ministerio de la predicación. Según el historiador Eusebio, fue el primer obispo de Éfeso. En muchas ocasiones tuvo que compartir la prisión con Pablo. Acompañó a su maestro en el segundo y tercer viaje misionero y fue martirizado en tiempos del emperador Domiciano por prohibir una fiesta pagana. San Tito fue discípulo y secretario de San Pablo. Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes. En las dos cartas a los Corintios, Pablo declara que él confía plenamente en su discípulo Tito y a él lo envía a tratar
de que los cristianos cumplan lo que les ha dicho en sus cartas. San Pablo lo nombró como primer obispo de la isla de Creta y le escribió una bella carta señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa defensor. Hoy vemos en esta primera lectura que está dedicada pues a Timoteo, le envía la carta a él. Primero le envía una bendición el apóstol a él, y después de esa bendición Pablo le recuerda a él esa fe íntegra, esa fe sincera, esa fe inquebrantable de la abuela y de la madre de Timoteo, y le dice: yo también estoy seguro de que tú también tienes esa misma fe. Hoy es un día para pensar, queridos hermanos, en la fe de nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros le debemos hoy nuestra vida gracias a un buen consejo de mamá, de la abuela, del papá, de un hermano mayor, de un maestro sincero y bueno? Hoy es un día para pensar en esas personas que nos han ayudado con nuestra fe. Tal vez eras niño y te acercaste a un sacerdote bueno y ese sacerdote te enseñó las cosas buenas de la vida. Tal vez fue un buen maestro, como lo decía ahorita, o un familiar. Hoy es un día para pensar en esas personas a quien le debemos el don de la fe. También dice el apóstol: te recuerdo hoy que reavives el don que Dios te ha dado y que recibiste cuando yo te impuse las manos. Hoy también es la invitación, queridos hermanos, a reavivar en nosotros esa fe que recibimos. Cuando eras pequeño, tu mamá te llevaba a misa. Cuando eras un pequeño, hacías el rosario en tu casa, visitabas el Santísimo, hacías oración. Y en la medida que fuiste creciendo, cuando comenzaste a llenarte de preocupaciones, cuando comenzaste a llenarte de todo lo que trae la vida, el trabajo, el estudio, fuiste olvidando lo más importante, y fue esa adhesión a Dios. Hoy Pablo no solamente le dice a este discípulo, sino que te dice a ti y me dice a mí: por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios, ese don que has recibido desde tu bautismo, ese don que has recibido para siempre. No te avergüences de dar testimonio de Dios, no te avergüences de decirte y de proclamarte cristiano, de proclamarte católico, de proclamarte que eres hijo de Dios. Y eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. Cuando el Señor envía a estos 72, les dice que proclamen el Evangelio. Y todos, esto no solamente es para los curas y las monjas, todos estamos obligados de dar testimonio de vida, de evangelizar. Y evangelizar, queridos hermanos, llevar el Evangelio no es pararse en un púlpito y hablarle a todo el mundo de Dios. Muchos de los que nos han enseñado no con palabras, sino con su vida. Esa mamá preocupada, esa mamá amorosa, esa mamá fiel, esa mamá que siempre estuvo allí dispuesta, esa mamá temerosa de Dios. Ella nunca leyó la Biblia, porque ella era la Biblia, porque ella expresaba con sus acciones, con sus pensamientos y palabras, que la palabra de Dios estaba en ella. Y así tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos. Tenemos que ser esas Biblias abiertas para los demás. Y no solamente para que nos crean, sino para que vean que en nosotros está ese Espíritu Santo que nos va a llevar a la eternidad. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.